En a pie de calle estamos en Chinchilla, en un lugar muy especial, en el antiguo pósito municipal. Y claro, estamos aquí porque hemos invitado a Arturo Tendero, escritor y también vecino de Chinchilla de Montearagón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Xavi? ¿Qué tal tú? Muy bien también. Estamos aquí, que nos has traído, por cierto, tú aquí a este antiguo pósito municipal de Chinchilla, y creo que tiene una historia, pues tiene un bagaje histórico importante. Sí, es un edificio que es renacentista. De hecho, lo hicieron los mismos alarifes, que es como se les llamaba antes a los albañiles, que hicieron uno de los monumentos más importantes que tiene Chinchilla, quizá el más importante, que es el ábside de la iglesia. Son renacentistas los dos y aquello es una obra fina, y esto, sin embargo, parece una obra más tosca porque está concebida para guardar el grano, ¿no? Entonces, tiene una cosa curiosa, ¿no? Porque siendo del siglo XVI, era ya municipal, los concejos, en la época aquella ya existían, era del ayuntamiento. Lo que pasa es que luego ha ido pasando de manos y tuvo un uso anterior, desde los años 60, 70, que era el bar de los jubilados de Chinchilla. Luego cayó en un abandono y cuando yo estuve en el ayuntamiento lo recuperamos y lo hemos convertido, como podéis ver, en lo que es ahora, que es la oficina, o sea, mejor dicho, el centro de interpretación del castillo y de Chinchilla, ¿no? Bueno, para que veáis que Chinchilla, pues no solo es el castillo, también hay que adentrarse entre sus callejones, entre sus calles y venir a la parte histórica para visitarla y descubrirla. Pero Arturo está aquí para hablar de su libro, evidentemente. Sí, yo he venido a hablar de mi libro. Sí. Que es La hora más peligrosa del día, de Arturo Tendero. Es una reedición. Sí, es una reedición porque el libro salió en el año 2013, pero se agotó y me apetecía, porque creo que se lo merece, hacer un verdadero lanzamiento. Entonces no pude hacerlo porque estaba ocupado precisamente en la política, y yo creo que el libro se lo merece tanto por el contenido como por la forma, ¿no? Porque las ilustraciones son de María Dolores Alfaro Cuevas, que es una artista albaceteña que merece la pena seguir. Hizo un dibujo para cada uno de los 27 cuentos y el de la portada, y yo creo que tanto por el objeto como por el contenido pues merecía una oportunidad más seria de salir a la luz, ¿no? Fíjate tú, Arturo, que yo te ubicaba en la poesía, en los poemarios y demás, y no conocía esta faceta, pero es que además no solo escribes relatos, sino también ensayos, bueno, en fin, teatro, que también, pues, también escribes con otros géneros. Sí, de hecho, bueno, soy un polígrafo, que quiere decir un tipo audaz que no tiene complejos a la hora de escribir. Sí, escribo de todo. De hecho, estreno obras de teatro. De hecho, en el libro, ¿Sí? Uno de los relatos es un relato dialogado y lo estrenó uno de los grupos de EA Teatro, Tercera Izquierda Teatro, y lo tiene en su repertorio. Es el cuento que se llama Un café bien cargado. Sí, escribo teatro, o sea, sabes que soy periodista y escribo reseñas y crítica de poesía. Escribo, como periodista que soy, pues hago reportajes, entrevistas, lo que se tercia, también novelas, en fin, hago de todo un poquito. 27 relatos. ¿Qué se puede encontrar la gente en la hora más peligrosa del día? Bueno, los relatos fueron escribiéndose a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, y cada uno tuvo su vida, ¿no? Uno fue una revista, otro fue en un periódico, otros estaban aún inéditos, y lo que hice fue reunirlos y decir, venga, junticos, vamos a salir adelante. Evidentemente, con un periodo tan largo de tiempo hay un poco de todo, pero yo también creo que como el autor es el mismo, al final tienen unos rasgos que se pueden considerar comunes, ¿no? Sobre todo, pues lo que es la fantasía, o más que fantasía, ese misterio que hay detrás, muy cerca de la vida cotidiana. Tú abres una puerta y detrás de la puerta parece que te vas a encontrar lo de todos los días, pero a veces no te encuentras lo de todos los días, ¿no? Y todos tienen ese punto de vivir en el umbral del misterio, entre el misterio y lo cotidiano, la rutina, ¿no? Hay algunos personajes delirantes, son personajes muy bien construidos, ¿no?
cada uno de su padre y de su madre. Está bien que lo digas tú, yo no podría decirlo, pero te lo agradezco. ¿De dónde surgen esas ideas? ¿De dónde surgen esos personajes? No sé si son personajes que te has encontrado por la calle y has decidido llevarlos a un relato, o son pues, creaciones tuyas de esas noches en un escritorio. Hombre, casi siempre el fogonazo, que es una manera de llamar a la inspiración, ¿no? La idea inicial, casi nunca te surge en la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo tú la desarrollas, ¿no? Pero estos relatos, como te decía, surgen de la rutina, y la rutina es eso que nos pasa a todos, que hay un momento en que, lo que te decía, vas a abrir una puerta y dices, ¿y si aquí detrás ahora me encuentro? ¿Vale? Y la mayoría de las veces esa sensación inmediatamente la conjuramos y ya seguimos y no pasa nada. Yo lo que he hecho ha sido anotarla y desarrollarla. Ese es Yo estoy seguro que os vais a sorprender con esos 27 relatos, pero a título personal, ¿con qué relatos crees que la gente se sorprendería más? Yo sé que son relatos muy curiosos, muy de la vida cotidiana, del misterio, ciencia ficción, fantasía, podríamos decir, en fin, pero siempre hay un punto de locura que sorprende. Sí, bueno, hay ese punto que dice, hay uno de los relatos, que es un relato de espías, que dice que la normalidad no existe, y eso yo creo que, si lo piensas, es una obviedad, ¿no? La normalidad es como un ideal, pero nadie es normal. Nos vamos analizando uno por uno y todos tenemos una serie de rarezas. Entonces hay uno de los relatos que dice, bueno, si alguien es tan normal que se parece demasiado a la normalidad, ese es un espía. Porque nadie, si no es esforzándose en ser normal, llega a ser tan normal, ¿no? Eso es una idea. La hora más peligrosa del día, da nombre a estos 27 relatos. ¿Cuál es la hora más peligrosa del día para ti, Arturo? Bueno, en este relato, que además lo escribí cuando no vivía en Chinchilla todavía, sino que vivía en un piso de Albacete, el relato surge cuando bajó con la basura, con las 2 bolsas de basura, a depositarlas en la... Y entonces en una calle que en ese momento no pasaba nadie, que estaba oscura, y yo venía además de ver una película, estaba viendo de hecho una película en el descanso, que entonces había descansos de Hitchcock. Madre mía, de eso ya hace tiempo, ¿eh? Bueno, ahí también, hay ¿sí? Todavía canales que hay, pero bueno, ahora estamos acostumbrados a las plataformas y ahí claro. Puedes verla y pararla cuando tú quieres. En ese momento aprovechabas los descansos para los spots publicitarios para bajar la basura. Ahí está. Y entonces estaba viendo una película de Hitchcock, que ¿sí? Son películas de intriga, de tensión, y llevaba en el cuerpo ese gusanillo y encima me encontré con un ambiente propicio para desarrollarlo. Lúgubre, oscuro, ¿no? Oye, Chinchilla, vives aquí en Chinchilla de Montearagón. Sí. ¿Chinchilla de Montearagón da para inspirarte? ¿O da para que un escritor se inspire? Sí, bueno, la inspiración es un fenómeno complejo, entonces depende del lugar, pero también depende de tu disponibilidad, de tu capacidad para desconectar, para hacer pausas, porque necesitas un silencio interior, ¿no? para ese fogonazo. A veces para anotarlo, porque a veces surge y no tienes dónde anotarlo y ya se te va en la batalla del día, ¿no? Y bueno, algún relato ocurre aquí en Chinchilla, algunos de los relatos ocurren aquí en Chinchilla. De estos 27 relatos, Arturo, supongo que tienes más relatos, se han guardado en el cajón para otra edición, no lo sé, para otro recopilatorio. Sí, bueno, van creciendo y hay autores que lo que hacen es engordar su libro de cuentos, ¿no? Añadirlos en una edición siguiente. Yo todavía no he optado por eso porque tampoco lo he pensado, pero sí hay relatos. Hace muy poco, con el confinamiento, mi amigo Eloy Cebrián nos encargó hacer un relato y salió uno que me gusta bastante. Y bueno, hay más por ahí, ¿no? O sea que sí que hay, no sé si para otro libro como este, creo que tantos no, pero bueno, sí que empieza a haber por ahí ya movimiento de relatos detrás. Si te dieran a elegir entre escribir relatos, poesía, ensayos, artículos periodísticos, ¿con cuál te quedarías? Es complicado, lo sé, porque cada uno supongo que te aporta un pedacito de esencia, pero supongo que te desenvuelves mejor, ¿no? Estás más a gusto en un tipo de género. Yo lo que pediría es poder seguir alternándolos, porque como cada uno lo disfruto mucho, no me gustaría encasillarme en uno de los géneros. Me gusta mucho, ahora mismo estoy escribiendo un relato que es una mixtura
de novela, crónica, ensayo, y lo estoy disfrutando muchísimo. Cuando escribo poesía, que normalmente el poema es otra cosa, es un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Pues también lo disfruto porque es mucha intensidad y está muy bien. En fin, cada género, el teatro es maravilloso porque el teatro es un género en el que no trabajas solo, porque sí, tú has escrito el relato inicial, pero luego tienes que ponerlo en pie y te ayuda todo un equipo, ¿no? Te ayudan los actores, te ayuda el director, por supuesto, los escenógrafos, quien pone el sonido, quien pone la música. Es un trabajo en equipo y es muy gratificante también. Por ejemplo, ahora que estás hablando de teatro y que también has nombrado la obra hace un momento, Un café bien cargado, que está en estos 27 relatos de la hora más peligrosa del día, nos has contado que lo estrenó por la compañía de A Teatro en Albacete, en el antiguo Teatro Candilejas, si no me equivoco, que Sí, en el paseo, en el Parque Lineal. Tercera Izquierda Teatro se llamaba el grupo en ese momento. ¿Estuviste tú ahí al pie del cañón con esa compañía de teatro, pues dando directrices a los actores como para explicarnos más que nada lo que tú querías que ese personaje fuese en esa obra de teatro, las luces, la música, en fin? ¿Supervisaste tú la obra de teatro? Bueno, no sería la manera de enfocarlo, porque más bien es, a la hora de ponerlo en pie, tú lo concibes en tu cabeza, pero luego a la hora de ponerlo en pie surgen cosas que tú no habías pensado, ¿no? Y a veces te dan ideas que mejoran el texto. Entonces, más bien que yo supervisara, de que ellos me supervisaban a mí y yo podía ir modificando el texto en función de las necesidades. Hay dramaturgos que, bueno, la mayoría de los dramaturgos trabajan en su grupo y con su gente y es un trabajo en equipo, ¿no? Yo, cuando trabajo teatro, funciono así. Porque necesitas un feedback, ¿no?, de la gente y demás. Eso es. Es que yo creo que es lo suyo. O sea, sí, pero te lo digo porque hay algunos dramaturgos que son muy suyos, ¿eh? Yo no, sí. Hombre, tú eres un dramaturgo, un escritor de mente abierta, que necesitas ese feedback de la gente y demás, pero hay gente muy encasillada, muy robusta, que tiene que ser así y así, y creo que lo sabes, ¿no?, que hay gente que, vamos, que lo dice así el personaje y lo tiene que decir así encima del escenario o cualquier cosa, o sea, que tiene que pasar así. Es verdad que eso sucede. Que no dan libertad para nada. Y yo creo, en mi modesto modo de ver, es un error, porque al final tú lo estás trabajando con unos especialistas que saben lo que va a funcionar, porque están acostumbrados a moverlo y saben lo que va a funcionar, y tú como escritor eres especialista en tu texto, pero esa parte se te puede escapar, ¿no? Entonces es mejor escucharles y acercar lo más posible el texto a las necesidades. Es verdad, también te digo una cosa, que siendo así, también me han hecho muy pocas modificaciones en los textos. No sé si porque yo en su día estudié teatro, en el taller de escuela de teatro, pero algunas hay. Por ejemplo, para decirte un ejemplo concreto. Por ejemplo. La obra que aparece en el libro, que se llama Un café bien cargado, hay muy pocas modificaciones, me parece que hay dos nada más, pero una de ellas es el escenario donde transcurre porque vimos que un café no era el sitio, porque necesitábamos otras cosas que no podíamos meter, ¿no? Entonces al final es una placeta, una plaza europea, así pequeña, así un poco... Simplemente eso ya es un cambio, ¿no? No, sí, y un cambio grande, ¿eh? Es un cambio importante, sí. Por cierto, ya para ir finalizando, Arturo, me gustaría que eligieses entre los 27 relatos uno favorito, para que la gente cuando vaya a la librería a comprar pues, a la hora más peligrosa del día, se fije también en ese relato y pues eso lo lea de una forma distinta, de una forma pues pensando en ti. Muchas gracias. Hombre, son 27 relatos que los relatos al final son como hijos, ¿no? Y sí, claro. Si te piden que digas que te gusta más un hijo que otro, los otros se van a enfadar, ¿no? Pero hay que elegir uno, Arturo. Quizá por el personaje y por el estilo de relato a lo mejor podríamos mencionar Marilyn desde una mosca, porque es un relato en el que es un viajero en el tiempo muy peculiar, porque la tecnología ha permitido que pueda viajar conduciendo una mosca, pilotando una mosca, que es uno de los pocos animales que pueden que pueden atravesar un agujero de gusano, que es un cauce para volver atrás en el tiempo, sí. ¿no? Y bueno, pues ese personaje ha podido ver a Marilyn la noche en que murió, ese misterio que todavía no se ha desvelado y tal, pues aquí se desvela.
Es lo que decía, que hay historias muy delirantes y con un punto de locura de Arturo Tendero. ¿Nos podrías leer justamente en Marilyn desde una mosca el primer párrafo, ya que te tenemos aquí? A mí siempre me gusta escuchar a los autores porque le dan una intensidad y, en fin, que si pudieses leer, si pudiera que mis autores preferidos me leyesen sus relatos, estaría genial. Se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda. Bueno, la página 97. 97. Bueno. A ver esa mosca. Marilyn desde una mosca. Allí estaba Marilyn Monroe, sola, cruzando la estancia en pelotas, tambaleándose, derrumbándose en la cama, bastante colocada por lo que se apreciaba a simple vista. Y yo, mientras, en la misma habitación que ella, pero pilotando a duras penas una puta mosca que revoloteaba sobre el desorden y se frotaba las patas en las medicinas de la mesilla de noche. ¡Qué situación! Pues sí. Bueno, para saber cómo continúa el relato tenéis que comprar, evidentemente, La hora más peligrosa del día. ¿Está en todas las librerías de Albacete, Arturo? Bueno, está sobre todo en Librería Popular. Vale. Pero si alguien quiere adquirirlo online, también puede dirigirse a ellos. A la Librería Popular, ¿no? En popularlibros.com, si no me equivoco, o Librería Popular, que está en la calle Octavio Cuartero. Eso es. Así en Verso también tenía libros de la otra edición, pero... Pero pues nada, dirigiros a la Librería Popular y descubrís los relatos de La hora más peligrosa del día de Arturo Tendero. Muchísimas gracias de verdad por enseñarnos esta ubicación, que invito a toda la gente de Albacete y que nos vea de fuera, que se acerque a Chinchilla, que la descubra, que es una ciudad, un municipio mágico que hay que conocer y perderse para poder conocerla, que eso es importante. Sí, y no es tan difícil porque es un poco laberíntica, pero es uno de sus encantos, el de perderse. Es verdad. Bueno, Arturo, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros, Xavi.